Hola, yo soy Betiana. Hola, yo soy Soledad. Les damos la bienvenida al podcast Pensando en Series, una producción de Sol Bemol, particularmente a nuestra primera temporada, que se dedica exclusivamente a la serie El cuento de la criada. Les contamos primero un poco de nosotras. Nacimos en 1977 en Buenos Aires, Argentina. Un año antes había comenzado el gobierno militar, así que nuestra primera infancia transcurrió en plena dictadura, una época en la que se vivía con angustia y miedo. La dictadura duró hasta 1983 y esos primeros años de democracia coincidieron con nuestra escuela primaria. Yo tengo un recuerdo nítido de esa época en la que mi papá me vino a contar que iba a ir a una manifestación. Me acuerdo cómo me puse a llorar desconsoladamente y me acuerdo también de la imagen que yo tenía en mi cabeza de los tanques militares subidos arriba de la plaza a la que él me contaba que iba a ir y cómo yo pensaba que lo iban a matar, que iban a disparar. Nadie me había dicho nada específicamente sobre eso, pero lo que yo había escuchado y cómo yo había ido procesando toda esa información que recibía me llevó a imaginarme las cosas de esa manera. Bueno, por suerte eso no pasó, ya era la época de democracia, me terminaron llevando a esa manifestación, que es la primera en la que participé y la que recuerdo como un momento súper alegre, de mucho festejo y de mucha emoción. Nosotras nos conocimos a principios de los años 90, cuando empezamos la secundaria en una escuela pública en un barrio bien porteño. La verdad que al principio no teníamos mucha onda, cada una tenía su grupito de amigas, pero en esos años generamos nuestra primera escritura colectiva, que se trataba de un cuaderno en el que registrábamos las frases célebres, consejos disparatados y furcios más graciosos de los profesores. Como si se tratara de un documento histórico, le poníamos comillas y la fecha correspondiente. En el último año de cursada, en Argentina se acostumbra que toda la división haga un viaje de egresados, que en general es a la ciudad de Bariloche, en el sur del país, con paisajes montañosos, nieve y mucha, mucha joda de noche. En ese contexto encontramos que teníamos muchas cosas en común y nos fuimos haciendo amigas de esas que duran toda la vida. Unos meses después, al poco tiempo de recibirnos, yo me fui a vivir a Estados Unidos con mi familia. A partir de ahí comenzó una nueva forma de relacionarnos. No existían el WhatsApp ni el email. Las llamadas de larga distancia eran carísimas, salían $1 el minuto. Entonces empezamos a escribirnos cartas, o sea, escribiendo de puño y letra, poniendo los papeles en el sobre, yo lo ponía en el buzoncito de afuera de mi casa y solo lo llevaba al correo para que esa misma carta llegue por avión al otro lado del mundo más o menos una semana después. Eran cartas larguísimas, promedio 10 carillas, con letra muy chiquitita y usando todo el margen porque las cartas te las cobraban por peso. Nos contábamos prácticamente todo lo que nos pasaba, que a los 18 o 20 años es un montón. Hablábamos de amores, conflictos familiares, estudio, nuevas bandas de rock, militancia y todo lo que pasaba en el mundo, de Menem a Clinton, de Leo Esbaraglia a Brad Pitt y de los piojos MTV. Te llegaba la carta y había que contestar de inmediato, responder todo lo que te contó tu amiga y sumarle lo que te había pasado en esas 2 semanas. Así nos empezamos a conectar a través de una narrativa muy especial. Se iban armando temas, mezclando anécdotas súper divertidas con temas delicados y profundos, como ser un inmigrante latino en Estados Unidos o vivir una represión con gases lacrimógenos en una marcha en Argentina. Con la llegada del mail unos años después, la comunicación se hizo más en vivo y en directo, porque nos pasaba que cuando recibías la respuesta animadísima de tu amiga que quería saber todo sobre tu nuevo novio, ya te habías peleado. Había una compu en cada casa, si alguien hablaba por teléfono no se podía usar internet, así que no era tan fácil tampoco, pero ayudaba a que la información fuera más actual. En esa época empezamos a ponerle título a cada uno de los mails. Podían ser nombres de canciones, películas, refranes o algo completamente inventado, pero que hacían referencia al clímax de la historia. Llegamos incluso a usar el mismo título con nomenclatura cuando nos gustaba mucho. Caso en particular, Viento en Popa 1, 2 y 3. Sin darnos cuenta, estábamos aprendiendo a narrar. Para un público muy reducido, la otra. Y por favor que sea solamente la otra, porque era todo top secret. A medida que pasaron los años, crecimos, llegaron los trabajos en serio, las parejas estables, los hijos. Nos dimos en algunos viajes y nuestras formas de comunicarnos se modernizaron. Con la llegada del WhatsApp volvimos a las conversaciones por medio de audios interminables.
que quizás todo el mundo odia, pero que para nosotras son vitales. Como somos muy fan de leer, ver películas, series, podríamos decir grandes consumidoras de cultura, y luego llamarnos o escribirnos para ver qué piensa la otra, elegimos esa idea para arrancar un podcast y compartir con otras personas esta forma tan nuestra de narrar, emocionarnos y reflexionar. La primera serie que elegimos es El cuento de la criada, que se basa a su vez en una novela escrita por Margaret Atwood en 1985. La serie se estrenó en 2017 y es una adaptación que la escritora original supervisó. Dentro de muy poco, el 9 de abril de este 2025, se estrena la sexta y última temporada de la serie. Para los que no la conocen, es una novela que imagina un futuro en Estados Unidos en el que el cambio climático generó grandes zonas en las que la contaminación hace imposible vivir y trabajar, y la infertilidad está generando un grave problema de reproducción. En ese contexto, un grupo extremista, militar y religioso organiza un golpe de Estado y funda una nueva sociedad, Gilead, en la que las pocas mujeres fértiles son secuestradas y violadas sistemáticamente con el objetivo de apropiarse de sus bebés. Ellas son las criadas. La novela es una distopía, es decir, una excusa para pensar qué podría suceder en el futuro, si la supervivencia fuera más difícil y solo el cuerpo de unas pocas mujeres pudieran garantizar la supervivencia de los seres humanos como especie. ¿Qué pasaría con esas mujeres? ¿Qué pasaría con esos bebés? ¿Cómo reaccionarían los hombres, los gobiernos, las clases dominantes? La autora lo imagina y nos cuenta la historia de cómo fue cambiando la sociedad, al principio lentamente y luego de golpe. Nos cuenta la historia de June y de otras mujeres, también criadas, de cómo se conocen y se hacen amigas, cómo confían las unas en las otras y se organizan para escapar. Es una historia que por momentos angustia, porque encontramos situaciones en el presente que son similares, y también porque está tan bien hecha que te hace sentir que lo que todavía no pasa podría pasar. Es una historia acerca de cómo enfrentar la injusticia y construir lazos de solidaridad en los momentos más difíciles. Como mujeres, madres y trabajadoras, nos identificamos con las dudas y luchas que atraviesan a las protagonistas de esta historia. Creemos que la serie aporta ideas a quienes aspiramos a construir resistencias colectivas. Esperamos que les guste y que lo que escuchen les genere a ustedes otras preguntas y más ganas de pensar y compartir. Nos pueden buscar en redes sociales. Estamos en Facebook como Solvemol Producciones y en Instagram en .series-el cuento de la criada. Los primeros 3 episodios de la primera temporada ya están disponibles y vamos a ir subiendo el resto de la temporada en las próximas semanas. Por último, el 1 de abril tenemos el objetivo de subir los resúmenes de las 5 temporadas para llegar al estreno de la sexta con todo bien, bien fresquito. Gracias por escuchar la presentación y si tienen ganas de escribirnos lo pueden hacer a través de las redes. Nos va a poner muy contentas leerlas. Muchas gracias.